darles la bienvenida, por supuesto, a este nuevo curso de Derecho Aduanero. Pues espero que sea exitoso y de aprendizajes significativos, tanto para ustedes como para mi persona, pues porque el docente también de alguna manera aprende de sus alumnos. Quiero comenzar esta primera parte, ¿verdad? De el día de hoy, revisando lo que nosotros tenemos ya en plataforma, que es nuestro plan de actividades y evaluación, tomando en consideración que la mecánica de la universidad es la de dividir el curso en 4 módulos. Ya ustedes tienen en la plataforma el material de los 4 módulos, incluso tienen las actividades de 3 de ellos. Solamente me falta por subirles la actividad correspondiente al módulo 2, que como pueden ver, pues es un cuestionario y que lo voy a estar subiendo ya esté cercana la fecha de la actividad, por ello no se preocupe. Como primera evaluación, nosotros tenemos un trabajo escrito que es el que va a corresponder a este primer módulo y que va a estar enfocado en los principios fundamentales del derecho aduanero. Es decir, vamos a tocarlos hoy muy por encima, pero a ustedes les va a corresponder desarrollar esa parte en un trabajo escrito. Yo allí les di todos los aspectos que debe contener el trabajo y además todas las instrucciones que ustedes deben seguir. Por favor, léanlo, por favor, estén pendientes de las fechas y de los tiempos de entrega, es sumamente importante. Y cualquier duda sobre el contenido del trabajo, no esperen, por favor, ya tener encima la fecha de tope para la entrega, sino que ustedes me pueden hacer cualquier consulta a través de la plataforma. Para el módulo 3 o lo que se llama la unidad 3, que es lo que se refiere al contenido de la obligación aduanera y los ilícitos aduaneros, van a realizar un ensayo. ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo escrito y el ensayo? El ensayo, recuerden que no lleva citas. Por allí yo también en la primera parte, en la parte general del módulo, les subí un cuadro, un resumen sobre todos los aspectos que debe contener un ensayo. Guíense por allí para la elaboración del ensayo. El ensayo, es decir, en el ensayo es simplemente su propia redacción. No tiene que colocar citas, no es necesario colocar artículos textualmente, sino me interesa verlos ustedes cómo analizan, cómo sintetizan la información y cómo la plasman. Tienen una limitación en cuanto a lo largo, a la extensión de ese ensayo. Por favor, deben respetarla, deben manejarlo de esa manera. Y finalmente, en el módulo 4, ustedes van a realizar un mapa conceptual sobre los recursos administrativos y los recursos judiciales. Es decir, van a desarrollar un mapa conceptual. Si hay dudas sobre la elaboración del mapa conceptual, por favor me lo hacen saber con tiempo y yo les puedo subir algún material, alguna guía para realizar ese mapa conceptual. Recordemos que los mapas conceptuales no llevan ningún tipo de figura, sino que son cuadros donde se interconectan para desarrollar una idea. Entonces, eso básicamente son las 4 evaluaciones que nosotros tenemos. Tienen el material, no hay ningún problema. Trabajen con su material, trabajen con las leyes, que es lo que precisamente nosotros como abogados necesitamos manejar, saber manejar las leyes, no aprendernoslas de memoria, sino saberlas manejar, saber el contenido en general y el espíritu que tiene cada una de las leyes que nosotros vamos a ver aquí. Vamos a trabajar con la Ley Orgánica de Aduanas, vamos a trabajar con el Código Orgánico Tributario, básicamente como normas a manejar. Fíjense ustedes que tienen aquí en su última parte un área que se llama nivelación. ¿Y en qué consiste esa nivelación?
Del 4 de diciembre al 9 de diciembre, ustedes van a tener un espacio en el cual se va a aperturar siempre y cuando se cumpla el reglamento establecido en la universidad y los parámetros que establecidos en la universidad, entre los cuales está que ustedes tienen que solicitar a la universidad la apertura de ese periodo de nivelación y donde solamente pueden recuperar una de las actividades que se hicieron a lo largo del trimestre. Entonces, pendiente con eso, pendiente con las fechas, para que el docente bien les aperture una de las tres evaluaciones o les indique cuál es la evaluación de nivelación que ustedes van a realizar para hacer la recuperación. ¿Ok? Muy importante justificar. Justificar. No pueden decirme al final del módulo que no pudieron por cuestiones de problemas eléctricos cuando ustedes han tenido 7 días, que es aproximadamente 6 o 7 días, que es el lapso de tiempo aproximado para entregar cada evaluación. Entonces, pues muy pendiente con esto de las evaluaciones. Vamos ahora sí a iniciar con lo que es nuestro módulo y vamos a ver en este encuentro, vamos a estar tocando lo que es la introducción al derecho aduanero. ¿A qué se refiere ese derecho aduanero? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene el derecho aduanero? ¿Y cuál es la situación actual del derecho aduanero en Venezuela? Fíjense que el derecho aduanero pues es una rama del derecho de suma importancia porque ella tiene que ver directamente con todo el manejo de las mercancías que ingresan o egresan dentro de un estado en particular y nosotros vamos a ver aquí cómo es el manejo, cómo es la legislación que se aplica a los distintos regímenes aduaneros en esa mercancía que ingresa o egresa a las distintas aduanas en Venezuela. Fíjense ustedes que yo les estoy mostrando acá en esta primera diapositiva tres figuras que son conocidas algunas por nosotros. Fíjense que tenemos por aquí una marca de ropa. ¿Ok? Tenemos por aquí en segundo lugar el trigo y tenemos por aquí en tercer lugar frutos del mar, pescados y mariscos. ¿Qué relación tienen los tres? Aparentemente pues no tienen ninguna relación, pero sí están relacionados. Fíjense que las tres cosas que estoy mostrando aquí, estos tres dibujos que estoy mostrando aquí, tienen relación con actividades de importación y exportación aquí en Venezuela. Si nosotros hablamos de la marca Shein, que todos, absolutamente todos la conocemos, sabemos que esa es una ropa que proviene de China y que de muchas maneras podemos acceder a ella, pero obviamente esa ropa para ingresar en nuestro país debe seguir un procedimiento de importación. Lo mismo sucede en este caso con el trigo. El trigo que se utiliza para la elaboración de pan, para la elaboración de pasta, no se produce en nuestro país. Nuestro país debe importarlo. Entonces, también ese cereal tiene un proceso de ingreso a nuestro país de exportación. Y finalmente, resulta que Venezuela en este último año ha tenido un incremento del 13% en la exportación de pescados y mariscos. Fíjense que Venezuela no es solamente un país exportador de petróleo, sino que tiene otro tipo de exportaciones llamadas no tradicionales porque nuestra exportación primordial es la exportación petrolera. Entonces allí nosotros encontramos que igualmente los productores de pescados y mariscos para sacar sus productos fuera del país también deben realizar em, una actividad en la aduana que es la actividad de la exportación. ¿De dónde viene esto del derecho aduanero? El derecho aduanero o los antecedentes históricos del derecho aduanero se remontan a esta figura que estamos viendo por acá, que es la figura de la aduana.
La aduana era esa puerta de entrada, esa puerta de ingreso a un territorio, a un país, a un estado, a un reino. Y ese vocablo de aduana proviene del término árabe o persa que se llama adiwana, que significa precisamente la entrada a un lugar. ¿Cuál era la finalidad o cuál era la utilidad práctica de la aduana? Precisamente era una institución de control y ejercicio de la potestad tributaria. Era en ese momento una institución, una figura por la cual el Estado podía controlar las mercancías que ingresaban a su territorio y además podía establecer tributos por el hecho del ingreso o la salida de esas mercancías. Entonces, por eso la aduana tiene que ver con el ejercicio de la potestad tributaria. Ese término aduana también se utiliza como para indicar el lugar por donde pasan mercancías, donde entran o salen mercancías. Se refiere también al organismo administrativo que regula todo lo que es el comercio exterior y también se refiere a la autoridad que ejerce la potestad, ejerce la facultad de poder permitir o impedir el ingreso o salidas de mercancías en un territorio o en un estado determinado. Ahora bien, la función de esa aduana es precisamente eso, el control del Estado sobre las mercancías que ingresaban o egresaban de un territorio por cuestiones de salud pública, por cuestiones económicas, por cuestiones de tipo moral. Fíjense que muchos territorios en la antigüedad estaban en guerra, entonces por cuestiones políticas, por ejemplo, no se permitía el ingreso de mercancías provenientes de esos territorios enemigos y esa potestad o esa facultad se ejercía a través de la aduana. En Venezuela, fíjense que el derecho aduanero como tal es un derecho que proviene de Francia. Casi toda nuestra legislación en Venezuela proviene del derecho italiano y del derecho francés y algunas partes del derecho alemán, sobre todo en lo que se refiere a la teoría de la responsabilidad civil. Bueno, en nuestro caso, Venezuela también recibió a través de la conquista española esa parte del derecho francés y dentro del derecho francés se establecieron los primeros códigos en materia de derecho aduanero, hasta llegar, por supuesto, a nuestra normativa actual, que es el decreto constituyente que reformó la ley orgánica de aduanas y se llama así, decreto constituyente con rango, valor y fuerza de ley de reforma del decreto de ley orgánica de aduanas. Entonces, este fue un decreto constituyente que fue precisamente emitido por la Asamblea Nacional Constituyente y que está en Gaceta Oficial del 29 de enero del año 2020. Entonces, es de muy reciente data. ¿Cómo está compuesto ese derecho aduanero? El derecho aduanero está compuesto, primero, pues en su composición tenemos que hablar sobre la definición. ¿Qué es ese derecho aduanero? ¿En qué consiste el derecho aduanero? Bueno, fíjense, el derecho aduanero, primero que nada, son normas o lo constituyen normas de orden público. ¿Y qué significa cuando las normas son de orden público? Que no pueden relajarse, no pueden modificarse por el acuerdo de voluntad de los particulares, sino que deben ser cumplidas tal y como están establecidas por el Estado a través de su potestad legislativa y a través de las leyes, que son relativas a la organización y funcionamiento del servicio aduanero y a todo lo que se refiere a las
obligaciones y los derechos que se derivan del tráfico de mercancías a través de las distintas fronteras, a través de las aguas territoriales y a través del espacio aéreo, porque no solamente tenemos aduanas en los territorios físicos, terrestres, vamos a llamarlo así, sino que también tenemos aduanas en los puertos y tenemos aduanas en los aeropuertos. En Venezuela tenemos algunas aduanas principales y algunas aduanas que son también accesorias y que forman parte de todo ese sistema aduanero que tenemos en nuestro país. ¿Cuál es la finalidad del derecho aduanero? Bueno, precisamente conocer cuáles son las mercancías que se pretenden ingresar o que pretenden egresar del territorio nacional. No necesariamente el territorio aduanero o la aduana está ubicada en la frontera física de, de cada territorio, de cada país. Si ustedes se fijan, la aduana no está exactamente en la línea divisoria, por ejemplo, aquí en el estado Táchira, no está exactamente sobre la línea divisoria entre Venezuela y Colombia, sino que está un poquito más alejada. Es decir, dentro de ese sistema, dentro de ese territorio aduanero, se realizan una serie de actividades de ingreso y salida de mercancías y el Estado entonces va a ejercer esa función o esa potestad para permitir o denegar el ingreso de las mercancías que por circunstancias legales, por circunstancias especiales, puedan ingresar o egresar del territorio nacional. Y además, por supuesto, imponer los tributos correspondientes. Nosotros los vamos a ver aquí en qué consisten esos tributos aduaneros. Ahora bien, el derecho aduanero igualmente es una rama del derecho, obviamente como cualquier otra rama del derecho, que tiene su autonomía. El derecho aduanero deviene del derecho tributario y por eso a veces eso genera ciertas confusiones, porque no solamente tenemos la ley orgánica de aduanas, sino que tenemos también en ciertas materias de manera supletoria la aplicación del Código Orgánico Tributario. Pero como tal, lo que es el derecho aduanero es un derecho autónomo de otras ramas del derecho, incluso del derecho tributario, aunque es su primo hermano, cada uno tiene autonomía. Y decimos que tiene autonomía científica porque el derecho aduanero, por supuesto, tiene su propio método, su propia metodología de estudio. Tiene además independencia o autonomía jurídica, porque además el derecho aduanero tiene sus propias normas, tiene su lenguaje propio, tiene su terminología jurídica propia que vamos a conocer aquí y que es distinta de cualquier otra rama del derecho. Tiene autonomía legislativa porque tiene sus propias normas, eh, como por ejemplo la ley orgánica de aduanas y además en algunos casos se aplican normativas internacionales eh, en materia sobre todo de establecimiento de aranceles aduaneros. Entonces tiene su propia normativa, tiene su autonomía legislativa, tiene autonomía jurisdiccional porque existen tribunales de la República con competencia en materia, específicos con competencia en materia aduanera y en materia contenciosa aduanera. En primer lugar, el derecho aduanero comprende o regula o tiene dentro de sus elementos lo que es el territorio aduanero y el territorio aduanero precisamente es eso de lo que veníamos hablando, de lo que veníamos comentando, el espacio comprendido dentro de las fronteras aduaneras y que no necesariamente es la línea limítrofe entre dos países, sino un espacio, un área habilitada por el Estado para realizar todo lo que se refiere a las actividades aduaneras. Nosotros ya vamos a ver cómo se le llama en los encuentros que tenemos pautados, cómo se llama ese territorio aduanero. En segundo lugar, por supuesto, la mercadería. La razón de ser de la existencia de las aduanas es precisamente esa mercancía que entra y sale del territorio aduanero por cualquiera de los regímenes que están establecidos en la ley, por cualquiera de las figuras que están establecidas en la ley. Las más conocidas, por supuesto, la importación y la exportación.
Y precisamente este es el último de los elementos básicos del derecho aduanero, la importación y la exportación. Es decir, es todo ese movimiento, es todo ese tránsito, es todo ese traslado de mercancías entrando o saliendo de los distintos territorios aduaneros. ¿Cuáles son los principios generales que se manejan en ese derecho aduanero? Bueno, nosotros tenemos dos tipos de principios generales dentro del derecho aduanero. Y si nosotros nos extrapolamos a lo que son los principios generales del derecho, son esos principios que hacen del derecho un elemento de justicia, un elemento de seguridad jurídica, un elemento de bien común. Es decir, esos principios son una serie de pautas que se establecen dentro de la Constitución o dentro de las distintas leyes y que garantizan a los ciudadanos la seguridad sobre la ley que se les está aplicando y sobre los procedimientos a los cuales tienen derechos y además las obligaciones, por supuesto. Entonces, nosotros tenemos principios generales en el derecho aduanero que son de dos tipos. Tenemos principios generales que están establecidos en la Constitución Nacional y tenemos principios generales que están establecidos en la Ley Orgánica de Aduanas. No los vamos a detallar todos aquí porque precisamente eso forma parte de la actividad que ustedes van a realizar aquí en el módulo 1. Ustedes van a investigar, se puede guiar perfectamente por lo que tienen allí en el material que les he subido en la plataforma, pero ustedes pues lo van a desarrollar dentro de su trabajo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el principio de exclusividad de la competencia, es decir, corresponde única y exclusivamente al poder público nacional el establecimiento de aduanas, el establecimiento de territorios aduaneros, el establecimiento de todo lo que se refiere a ese aspecto aduanero. Es exclusivo para la competencia del poder público nacional. Recordemos que nosotros tenemos poder público nacional, poder público estatal y poder público municipal. Ni los estados ni los municipios tienen la facultad de la creación de aduanas, única y exclusivamente el poder público nacional. Igualmente, ese principio de la competencia tiene relación con este principio de la creación de aduanas. Solamente puede crear aduanas el poder público nacional. Principio de igualdad ante la ley, es decir, todos los administrados son tratados en condiciones de igualdad y es una garantía constitucional, no solamente en lo que se refiere al derecho aduanero, sino en cualquier derecho. Tenemos del derecho a ser tratados con igualdad todos los ciudadanos con respecto a la aplicación de las leyes. El principio o la garantía del debido proceso. Todos conocemos que tenemos el derecho a ser juzgados por nuestros jueces naturales y además a los jueces con la competencia relativa a la materia que se está tratando en un momento dado. Entonces, el debido proceso debe ser cumplido, debe haber una notificación, debe haber una participación por parte del Estado respecto al administrado que éste tiene y dispone de los medios establecidos en la ley para cuando sienta alguna lesión o alguna vulneración en sus derechos, poder acudir ante los órganos administrativos o los órganos jurisdiccionales para reparar la situación jurídica infringida. Tenemos el principio, por supuesto, de equidad, es decir, a cada quien le corresponde el pago de tributos dependiendo, por supuesto, de sus ingresos. Entonces, aquí corresponderá el pago de tributos aduaneros conforme a la magnitud o al volumen o a la señalización que el arancel aduanero señale para el volumen de mercancías que se están ingresando o egresando del Estado, dependiendo del régimen aduanero al que se haya acogido ese propietario de esas mercancías. Igualmente tenemos un principio de libertad económica porque pues todos tenemos el derecho, la garantía de dedicarnos a la actividad económica que a bien
tengamos ejecutar. Y dentro de esas actividades económicas, por supuesto, puede estar la importación o la exportación de mercancías. Tenemos el principio de legalidad tributaria que establece que no puede haber ningún tributo, no se puede cobrar ningún tributo que no esté previamente establecido en la ley. Y este es un principio que vale no solamente para el derecho aduanero, sino para el derecho tributario en general. Igualmente tenemos aquí resaltadas en azul algunos de los principios generales que están contenidos en la Ley Orgánica de Aduana. No están todos, vuelvo y repito, en el material que les he subido están esos principios, ustedes le corresponderá desarrollarlos en el trabajo. Uno de ellos, las mercaderías que ingresan o egresan del territorio del Estado están sometidas a su control. El Estado tiene la facultad de vigilancia, de fiscalización, de control, de verificación de todas las mercancías que ingresan o ingresan a su territorio. Igualmente, la fecha de registro regular de la declaración efectuada ante la aduana determina cuál es el régimen aduanero aplicable a las mercaderías. Puede ser que en algunos casos haya diferencias entre el momento en que ingresa la mercancía y en el momento en que se hace la declaración de las aduanas ante la aduana. Entonces, en ese caso, la fecha que se va a tomar en consideración tanto para el cálculo del arancel correspondiente como para el pago de las tasas o los distintos tributos, los impuestos que genere ese movimiento de mercancía, se realizará con fundamento en la fecha de esa declaración de aduanas. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes del derecho aduanero? A nosotros en derecho se nos explica que fuente del derecho es aquello de donde brota el derecho, de donde nace el derecho, de donde surge el derecho. Y tenemos, por supuesto, se nos explica toda una teoría de las fuentes materiales, de las fuentes formales, de las fuentes históricas. Nosotros aquí vamos a resumir cuáles son efectivamente las fuentes del derecho aduanero. En primer lugar, por supuesto, la fuente primordial del derecho aduanero es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo acabamos de ver. Los principios fundamentales que regulan el derecho aduanero provienen de la Constitución Nacional. El establecimiento, la creación de tributos, la división del poder público también deviene de la Constitución. Por lo tanto, esa es nuestra fuente primaria. Pero a la vez, Venezuela ha celebrado distintos tratados y convenios con otros países. Nosotros somos por el momento miembros de Mercosur y todo lo que se refiere al establecimiento de esos aranceles, al desarrollo de toda la parte arancelaria, se realiza con fundamento en los acuerdos, en los tratados, en los convenios derivados de Mercosur, pero Venezuela pues también tiene otros convenios con otros países, convenios aduaneros, convenios que establecen exenciones, beneficios, exoneraciones, etcétera, etcétera, con otros países. Entonces, en este caso, recordemos además que los tratados y los convenios internacionales, para ser aplicados en la República, deben pasar por un proceso legislativo de aprobación para hacerlos ley en la República. Eso ha sucedido con el arancel de aduanas. Entonces es un convenio que es ley en Venezuela. Tenemos seguidamente la Ley Orgánica de Aduanas que vamos a tratar durante todo este curso y que nos establece pues toda la materia, la regulación que existe sobre la materia aduanera en Venezuela. El Código Orgánico Tributario que se aplica supletoriamente en aquellas materias no resueltas por la Ley Orgánica de Aduana, en la parte procedimental sobre todo. La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en todo lo que se refiere a los procedimientos de tipo administrativo, los recursos que pueden ser ejercidos por el administrado contra los actos de efectos particulares que emite la Administración Aduanera Tributaria. El reglamento
del Código Orgánico Tributario, el reglamento de la Ley Orgánica de Aduana, las providencias, las circulares, las órdenes y resoluciones, que son actos administrativos de carácter particular, no son actos administrativos de carácter general.